voto electrónico. Voto electrónico que va a volver a aparecer acá en la ciudad de Buenos Aires en el día que se va a votar a presidente y a jefe de gobierno en el mismo día, pero en elecciones separadas. Vaya curiosidad, ¿no? Ahora, ¿qué es el voto electrónico? ¿De qué hablamos cuando hablamos de voto electrónico? Vos imaginate el día de la elección, como vas siempre a votar, ¿no? Solamente que además de darte el sobre, en este caso te van a dar una boleta en blanco, que adentro además tiene un chip. Vos vas a tener esa boleta en blanco con el chip y vas a ir a la computadora. Introducís la boleta en la computadora, tiene una ranura, y cuando la introducís ahí te va a aparecer toda la oferta electoral, es decir, los candidatos, en este caso, a jefe de gobierno y también a legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí podés elegir tu voto y eso va a salir impreso en la boleta y además va a quedar grabado en un chip. Vos guardás la boleta en el sobre y la ponés en la urna. ¿Qué es lo que sucede al final del día? Al final del día se abre la urna, se toman todas las boletas y los chips se pasan por la máquina, que es la misma máquina con la que votaste, solamente que además de tener un software para votar, tiene otro software que es para leer los votos, ¿no? Y para contar los votos. En este caso también las autoridades de mesa deberían corroborar que lo que surge de la computadora sea lo que efectivamente hay en cada una de las mesas. Esto, en resumidas cuentas, es la boleta única electrónica. De esto hablamos cuando hablamos de boleta única electrónica, que es voto electrónico. No importa que sea boleta única, que sea una, como dicen, una impresora, no, es un voto electrónico, porque hay intermediación de un artefacto electrónico. Entonces es voto electrónico y a eso refiere el término. La cuestión es que es muy discutido el voto electrónico en Argentina y en todo el mundo. De hecho, hay antecedentes de países que lo han implementado y que han dado marcha atrás con este sistema de votación. Y no estamos hablando de países como los que le gusta mencionar a algunos en cuestiones de poca transparencia. Estamos hablando de Alemania, por ejemplo, en donde lo decretaron anticonstitucional. También, por ejemplo, en Holanda. Y acá en la Argentina sucedió algo, que es que en el año 2015 ya votamos de esta manera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y pareciera ser que no salió muy bien. Porque, bueno, hubo, como contábamos, ¿no? Varios informes que hablaban de vulnerabilidades que se detectaron en el sistema. Esto después de la elección, pero también en la previa. Hubo en la previa, no sé si se acuerdan realmente, porque se quería utilizar también a nivel nacional, un grupo de expertos que hizo un laburo tremendo para demostrar las complejidades y las dificultades y las vulnerabilidades que puede implicar el voto electrónico. Entre ese grupo de expertos está Javier Esmaldone, que es técnico informático, es especialista en cuestiones informáticas, que participó incluso de algunas ponencias en ese sentido y que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás? Hola Andrés, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quisiera empezar por ahí, por la experiencia que tuviste en 2015, porque vos tuviste a disposición las máquinas que se utilizan y que probablemente se vuelvan a utilizar para votar con este sistema de voto electrónico. ¿Son vulnerables esas máquinas? Bueno, antes que nada, aclarar que tener a disposición no las tuvimos. Ah, bien. Yo puedo decir esto hoy porque cualquier delito que se pudiera imputar en ese momento ya prescribió. Bien. ¿Sí? Porque arrancamos así. Siempre se promete cuando se va a implementar este tipo de sistemas que todo va a ser auditable, que todo va a estar disponible públicamente para que los partidos políticos, los ciudadanos puedan corroborar y ver, que los informáticos podamos auditar el sistema, entre comillas. Pero después, a la hora de los bifes, ocurre que nada se muestra, nada se publica, las auditorías son totalmente cerradas, oscuras e insuficientes. Claro. Entonces, lo que ocurrió en 2015 es que un grupo de informáticos, algunos de los cuales venimos interesados en estos temas desde hace mucho tiempo, incluso en aquella época, logramos acceder al código fuente, se filtró el software de votación, claro. No así el de conteo, por ejemplo, perdón, el de votación y el de conteo, no así el de transmisión. Logramos acceder, tener acceso a máquinas, corriendo el riesgo de que se nos imputara un delito,
¿sí? Muchos sospechamos que fuimos también seguidos y perseguidos en ese momento. Entonces, no es que tuvimos a disposición las máquinas y Claro. pudimos encontrar errores. Encontramos errores, encontramos vulnerabilidades, encontramos problemas serios que luego fueron validados por auditorías Ahí va, posteriores, perfecto, pero que perfecto. no habían sido detectados en las auditorías oficiales. ¿Cuáles son los Y problemas todo que esto lo hicimos encontraron? de una forma totalmente improvisada y, ya te digo, Sí, corriendo un riesgo. con muy pocos elementos. ¿Y cuáles son esos problemas que encontraron? Mira, encontramos un montón de cosas. Encontramos problemas que son intrínsecos al tipo de tecnología que se usa, ¿sí? Estos chips que van grabados, que van embebidos dentro de las boletas, que son los que almacenan el voto, básicamente son chips de identificación por radiofrecuencia. Son chips que se escriben y se leen a través de ondas de radio, ¿sí? Encontramos Sí. que con un receptor de radio común que compramos en el abasto, podíamos no leer los votos, pero sí diferenciar cómo se estaba votando poniendo la radio a más de 1 metro de distancia, ¿sí? Con lo Bien. cual yo podía saber si estaba votando por el partido A en lista completa o no, Apa. ¿eh? Bueno, eso es. Encontramos Ahí pegaría que, por directo sobre ejemplo, uno de los principios de la Constitución, que es que el voto tiene que ser secreto. por ejemplo, Alfredo Ortega, que es un reconocido investigador en Mm. seguridad informática, encontró que el sistema permitía que en un chip hubiera almacenado varios votos y el sistema los contaba y los cargaba como si nada. O sea, ¿podía votar 3 veces al mismo candidato, por ejemplo? Podía alguien grabar en un chip no un voto, sino 5 votos o 10 votos. Ah, espectacular. Y la máquina, al pasarle el chip, el sistema contaba 10 votos así de una, Mirá vos. ¿sí? Conveniente. Esto, por ejemplo, esto es llamativo, porque Sí. esto es un error en el software que se encuentra leyendo el código del software, y otra vez, lo pudimos hacer porque alguien lo filtró, pero la auditoría que se había hecho no había encontrado ese problema. Claro. Y después, cuando se volvió a rehacer una especie de auditoría, ya con el reporte que Alfredo Ortega y otros elaboramos, dijeron, sí, este error existe. Ahora, yo te vi en un video que se puede encontrar en YouTube, ¿no? Creo que es en el Senado de la Nación, ¿puede ser? Que estás ahí con una licuadora o con una mini pimer. ¿Qué estás haciendo ahí con esa mini pimer? Sí, eso fue la demostración de esto que te decía, la posibilidad de diferenciar qué se estaba votando a cierta distancia Mm. con un equipo de radio casero, digamos, toda una instalación que hicimos en nuestros ratos libres, 2 o 3 informáticos, y mostrábamos, porque esto venía a colación de que el dueño de la empresa MSA, que es la que proveyó el sistema en ese momento, que seguramente es la que gane la licitación en la Ciudad de Buenos Aires, había dicho que nosotros decíamos ridiculeces como que con una mini pimer se podía hackear el voto electrónico. Sí. Y demostramos que el cable de la mini pimer podía actuar como antena y permitirnos leer el voto de una O sea, distancia mayor. leyeron el voto con una mini pimer. Claro, si querés mini pimer, acá tenés una mini pimer. Espectacular. Otra cosa, Esto es espectacular. nos dijo también con un sacacorchos, no sé qué cosa. Entonces yo mostré que se podía hacer con un sacacorcho. Con un sacacorcho se puede, por ejemplo, pinchar el chip, Sí, con lo cual el chip deja de funcionar. claro. Entonces tengo un voto que tiene claramente impresa la voluntad del votante, pero un chip que no se puede leer. ¿Qué se hace con eso en el escrutinio? Y No hay si, forma de contar ese voto esa noche en la mesa. ¿Qué sí. pasa si mucha gente se pone de acuerdo? No estoy diciendo que nadie lo haga, pero ¿qué pasa si mucha gente se pone de acuerdo y hace eso? Claro, claro, claro. Y vos, Se Javier, votó el escrutinio provisorio. y vos, Javier, que sos especialista en estos temas, ¿me dirías que como contraseña, River 123 es una contraseña segura o...? Para cierta persona a cargo de una parte operativa bastante importante del escrutinio, en 2015 pareció una contraseña segura, y alguien la descubrió y podría haber ocurrido una catástrofe. Está ¿Quién todo era, documentado quién era que públicamente, tenía como en contraseña 2015, River 123? el dueño de la empresa. El dueño de la empresa que aparentemente manejaba todo,
había puesto esa contraseña. Te iba a preguntar si con B muchas corta o cosas con B muy larga, pero mejor lo dejamos ahí. No, en ese momento lo había claro. puesto con B corta. Sí, está bien. Está bien, está bien. La clave del dueño de la empresa, del sistema, era River 123. Exacto, la clave que usaban para manejar los dominios. ¿Sí? Si alguien maliciosamente usaba eso, podría haber hasta cambiado, metido mano en el sitio o reemplazado el sitio web de los resultados provisorios, por ejemplo. Por lo cual el domingo a la noche la gente podría ver cualquier cosa. ¿Sí? También busquen, los que nos escuchan, al nombre de Joaquín Sorianello, con doble L. Joaquín Sorianello encontró un problema que si él no lo hubiera puesto de manifiesto, alguien lo podría haber usado también para alterar los resultados del domingo a la noche. Para que en los resultados del domingo a la noche aparezca cualquier cosa, para que aparezca, no sé... Cualquier cosa. Decíamos, 100, podría haber aparecido 100% ganando la de elección votos. Zamora, y Claro. pobre Luis Zamora le hubiera dado un infarto. Sí, sí. Joaquín Sorianello lo reportó a la empresa, estuvo muy bien, Sí. y una semana después, el viernes antes de las elecciones, lo fue a buscar la policía de la ciudad a las 10 de la noche. ¿Cómo lo fue a Allanaron buscar la casa policía de la y ciudad? le secuestraron todos sus equipos informáticos. Pero vos me estás diciendo que él avisó a la empresa, no es que hackeó el sistema, no es que Él generó avisó. un problema, él avisó para que no suceda. Él avisó para que no suceda, para que lo arreglaran, le agradecieron, le dijeron te debemos un asado, y una semana después le mandaron a la policía de la ciudad. Estuvo en una causa de la que finalmente salió sobreseído, y el fallo en donde lo sobreseen dicen que, producto de la investigación que se hizo, quedó en evidencia que la seguridad del sistema que se había usado para votar era vaga. Claro. Javier, ¿cómo estás? Tenemos una sentencia de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que dice eso. Bueno, Claro. nada de eso pasó. Javier, ¿cómo va? Acá Násalo Magno te saluda. Te voy a hacer una pregunta súper sencilla, pero ¿por qué en la ciudad de Buenos Aires, digamos, a la hora de hablar de la boleta única electrónica, marcamos todas las falencias y las irregularidades que pueden haber y que, como vos marcás, incluso hubo? Y, por ejemplo, recién hablábamos con gente de Neuquén que dice, no, nosotros acá hace 1000 años que usamos el voto electrónico para llevar adelante los comicios y no pareciera haber estos riesgos que se detectan acá. ¿Cuál es la diferencia de la empresa contratada? ¿Cuál es la diferencia entre el uso en Neuquén y en la ciudad? Mira, uno puede usar, en este caso es el mismo, en la misma empresa, el mismo sistema. Pero podría ser otro. El problema es, si yo no analizo el sistema en profundidad, no me doy cuenta de los problemas que puede tener. Y esto es sutil, pero es uno de los problemas más grandes de votar usando computadoras. Llamémosle voto electrónico, boleta única electrónica o lo que sea. Que habilita a que alguien pueda decir, acá hubo una manipulación del sistema informático. Claro. Con evidencia o sin evidencia, con razón o sin razón. Claro. ¿Sí? Y esto es algo que lo hemos visto en elecciones, les recuerdo, sí. Venezuela. Bueno, en Brasil y en Estados Unidos. Sí. Brasil, Estados Unidos ya 2 veces. ¿Sí? Año 2000, Gore versus Bush. Ocurrió este mismo problema. Elecciones ahora, donde perdió Donald Trump. Ocurrió otra vez denuncias que en el caso del año 2000 había algún fundamento. Las últimas elecciones de Trump, las denuncias eran ridículas, pero al haber involucrado sistema informático en la emisión del voto, es muy difícil tener certezas. Javier, te hago la última, cortito, porque me queda muy poco tiempo, pero en el año 2015 la elección de balotaje fue muy pareja entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó. Martín Lustó reconoció que pudo haber habido algún tipo de irregularidad, digamos, con el sistema del voto electrónico, y que incluso un grupo de expertos le había mostrado cómo podían surgir las irregularidades. ¿Vos se lo mostraste a Martín Lustó? Sí, yo estuve frente a él y le di un informe detallado de en el poco tiempo que tuvimos y con las condiciones más que precarias pudimos encontrar. O sea, él sabía exactamente qué cosas se podían hacer con este sistema, de las poquitas. Después aprendimos bastante más con el tiempo. ¿Sí? Y él lo dijo públicamente en un programa de radio con Arili Jalad, que él sabía que podía haber habido alguna manipulación en 2015, y cuando se le preguntó por qué no dijo nada, su respuesta fue porque había cosas más importantes en juego. Bueno,
Perfecto, clarito. Javier, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Un placer, que tengan buena tarde. Un saludo. Charlamos con Javier Esmaldone, técnico informático, trabajó mucho en el tema del voto electrónico en 2015 y me parece que es algo para prestarle atención, porque hasta ahora la decisión de Horacio Rodríguez Larreta solo la leímos en términos políticos o la analizamos en términos políticos, qué quiere decir hacia adentro de la interna de Juntos por el Cambio, pero el día en que nosotros vamos cada 2 años y ponemos la boleta en la urna es uno de los días más importantes en términos de la democracia. Entonces me parece que estar discutiendo de qué forma vamos a votar por cuestiones político-partidarias es un poco peligroso, porque además después se usan argumentos como, bueno, pero esto cuenta los votos más rápido. Primero que no sabemos, no siempre cuenta los votos más rápido. Mirá hoy qué lío en Neuquén, había un montón de gente que no sabía cómo usar la máquina. Después, si llega a haber una elección muy pareja, en realidad lo que tiene que pasar es que tienen que contar voto por voto. Y además, como punto central, la Constitución Nacional no habla en ningún momento de que las elecciones tienen que ser rápidas. Dice que el voto es seguro, secreto y universal. No habla de que las elecciones tienen que ser rápidas. Entonces, me parece que ahí hay un punto para pensar y para repensar. Y la verdad que, por lo menos yo estuve laburando bastante en estos temas las últimas semanas. Y he hablado con gente que laburó muchísimo en estos temas, pero desde distintos lados, desde la ciencia política, de distintos lados, y todavía no encontré ni un solo argumento que me expliquen por qué el voto electrónico es más seguro o es mejor que la boleta papel. Me parece que el resultado de las elecciones tiene que ser inapelable y eso es lo más importante de todo.